Estamos con Nicolás Centurión ya, Sí, compañero que nos conocemos hace años, compañero psicólogo, es analista sobre las cuestiones de criminalidad en el Uruguay. Este, y bueno, hoy lo trajimos porque sabemos que él es un estudioso de la situación internacional y queríamos hablar con él un poco sobre lo que fue, es y va a ser el proceso boliviano, ¿no? Un proceso que fue dirigido por el MAS, gobernó el MAS durante muchos años, y bueno, hay cuestiones internas ahí que sucedieron, debilitó, y ahora hubieron elecciones donde se disputan un balotaje o se disputan las elecciones dos candidatos que serían como de centro es- o de derecha, mejor dicho, más que de centro. Bueno, Diego, muchas gracias por la invitación. Gracias, saludos a los compañeros y compañeras que están escuchando también. Un placer estar acá. Bueno, si querés ya arrancamos para ya tirarte una definición. Más que de centro derecha, sí, el que ganó fue Rodrigo Paz, que nadie lo daba en las encuestas. Y es del Partido Demócrata Cristiano, centro derecha. A ver, creo que más la definición va más de centro derecha en el sentido de compararlo con Tuto Quiroga, que es el candidato número 2, que salió segundo en las votaciones, que ustedes venían hablando de Sturzenegger, por ejemplo, es una persona de la vieja escuela del neoliberalismo, ¿no? Y que incluso lo dicen como el candidato mileísta, ¿no? Que viene a seguir toda esta línea. Un tipo que es muy cercano a la CIA, es un agente de la CIA, lisa y llanamente, y que bueno, viene a representarlo de la derecha más rancia de Bolivia históricamente, que siempre está dentro de los golpes, fue presidente, etcétera, etcétera, y que bueno, viene a cortar con esto que decía, con una hegemonía de 20 años, desde el 2005 o 6 aproximadamente, que viene ganando el MAS, teniendo a Evo Morales como líder, y esta vez proscripto, que hay muchas cosas para analizar, decime dónde te gustaría seguir, porque es muy grande, pero para ir tirando un par de líneas de análisis, son 20 años ininterrumpidos en el poder. En el último no estuvo Evo Morales, sabemos que hubo un golpe de Estado en la masacre de Sencata y Sacaba, Janine Áñez, con ¿no? Yanine Áñez, que terminó presa, jurando por la Biblia, Oh, borrando la huipala, toda esa situación la vimos en bien directo, vimos golpes de Estado tal que cual, dicen, la revolución no será televisada, pero que hemos visto varios golpes de Estado, sí, televisado, lamentablemente. ¿verdad? Y bueno, con Evo Poscripto, Estamos viendo una masacre hoy en estamos viendo una Palestina. masacre en vivo en Palestina también. Mm. Y bueno, después vino el gobierno de Luis Arce, de Lucho Arce, el del fin de Evo, que formó parte también, fue ministro de Economía de los gobiernos de Evo Morales y García Linera. Y que bueno, la verdad terminó siendo un Alberto Fernández más, un Lenín Moreno más. Estos relevos que al final termina siendo un boomerang para la izquierda latinoamericana. Y que bueno, Hizo concesiones a las clases dominantes sí, bolivianas. totalmente, Por eso se da la ruptura ahí en. tal cual. Sí, bueno, hay toda una ruptura con respecto de Evo y Lucho Arce. Eh, Evo justamente no pudo ser candidato. Evo llama a el voto nulo, que es una decisión bastante polémica, ¿no? Por ejemplo, desde Cuba y Venezuela hubo editoriales muy complicadas, muy duras contra Evo por haber llamado el voto nulo, pero que a su vez si uno revisa cuánto sacó el voto nulo, llegó casi al 20%, habría salido tercero, digamos. Sin contar el 3% del apoyo al MAS que tuvo Eduardo del Castillo, una figura muy polémica, muy relacionada al narco, responsable y culpable de la fuga de Marcet, por ejemplo, el Mirá, ministro del Interior de Bolivia actual que renunció, vinculado o sea, a los narcos, entonces. vinculado a los narcos y a su vez es el famoso Marcel le dice Sonia, que es el alias que tenía, bueno, tipo vinculado a la DEA, un tipo que se gastó una millonada de plata en la campaña Claro. y a ver, no tiene que coincidir y ser recíproco la plata que vos pongas con los votos que obtengas, pero era muy llamativo el gasto que había, sabiendo que las encuestas muchas veces le dan entre 0 y 1%. Y después también está Andrónico Rodríguez, que fue el que sacó 8%, que también en su momento se dijo que se pliega la candidatura de Evo, porque las organizaciones sociales habían dado
el nombre de Evo como el principal y único para ser candidato, él se abre y saca un 8%. Entonces, si vemos ahí, si todas esas fuerzas, si todo el voto del MAS, el voto de Andrónico y el voto de Evo se hubiese juntado, otra vez ha sido la historia. Pero bueno, ahora entre peleas intestinas, luchas internas muy graves, vuelve la derecha y con todo lo que implica Bolivia geopolíticamente. Claro, sí, sí. Sí, sí, ahí los avances que se obtuvieron en materia de nacionalización, sin duda que esto lo van a entregar de pata y mano. Todo lo que hayan sido avances significativos, incluso, Sí, como que- incluso incluso lo que significa las libertades democráticas, ¿no? Para el pueblo boliviano, el reconocimiento de de la huipala, de la comunidad indígena, es la base social más fuerte que tiene Bolivia, ¿no? Sí, Que sí, ahí en ese terreno se avanzó mucho. Y bueno, que gane hoy un tipo de derecha, eh, lindante con el fascismo, sí. sin duda que estos sectores. Sí, hay que ver, como vos bien decías, y a ver, hubo un golpe de Estado que se hizo para derrocar a Evo y a García Linera, que personalmente yo también tuve la suerte de conversar con él cuando estuvo exiliado en Argentina, con gente de familia llegada a Evo también, y era muy loco ver en ese momento, uno decía, no, estamos exiliados, o sea, con cuentos que pueden contar veteranos y veteranas que militaron los 70 y todo, estamos hablando con exiliados políticos, en vivo en directo, lo vimos por Tal la cual. tele, le estamos viendo un vicepresidente electo democráticamente, con una aprobación tremenda, más del 50% de las veces que ganaron, llegando hasta el 70% incluso, y de un día para el otro, traiciones con la policía, etcétera, etcétera. Los mismos militares de siempre, altos mandos, ¿no? Que juran ante la Constitución y juran lealtad al presidente. Bueno, cuando de repente en realidad llega una oferta más grande, presionaron también. Y Que mucho se habla, perdón, de la democracia, ¿no? Como un sí. valor en sí y todo. Y no se tiene la misma vara cuando estas personas en realidad deciden todos los días y nadie los vota, ¿no? ¿Y cómo nos cuesta ver, este, claro, ¿no? Porque lo que vos decís, Rafael Correa en Ecuador, que hoy está en Bélgica, exiliado, Ujú. desde ahí tiene un gran peso político, porque es quien conduce una propuesta política alternativa a la de Novoa. Este, Evo en Bolivia, ¿cómo? Porque después incluso surgen las críticas, ¿no? En Venezuela genera todo un resguardo Ujú. para que la política del imperialismo no llegue en la magnitud que llegó a Ecuador, que llegó a Bolivia, y que se generan esos relatos, esas narrativas, ¿no? De cuestiones que son semánticas, pero el trasfondo ahí siguen siendo los recursos naturales, sigue siendo el avance de la izquierda, siguen siendo cuestiones. ¿Cómo se, se puede aprender de lo que es el proceso venezolano en ese sentido, ¿no? Hoy, y bueno, estamos viviendo lo que los tres buques afuera Ajá, de tal cual. Venezuela y que los venezolanos Sí, están convocando al ejército popular. sí. Este, Sí, yo creo, aparte, como vos bien señalabas, es importante rescatar lo que ha sido el proceso boliviano, porque tuvo grandes políticas de Estado, ¿no? Y una transformación que se notaba en el día a día de la gente, que uno tuvo la suerte también de viajar, de participar en congresos en Bolivia y ver cómo se organizan los compañeros. Ver, incluso me pasó a mí ver con mis propios ojos senadores recién electos cargando maples de huevo, cargando bolsas de comida, cargando cosas para que se organice eso siendo pueblo todavía, que a ver si acá pasa, ¿no? Que si vemos un senador que capaz pasa a saludar a algún comité de base mañana, capaz, hay que pedir una estrella, no sé, como una estrella fugaza, hay que pedirle un deseo o algo. Entonces, es uno de los, junto con el venezolano, creo, de los últimos tiempos, ha sido de lo más revolucionario, por lo menos de lo más avanzado en esto. Pero si vemos la situación de Latinoamérica, creo que está bastante complicado porque hay que entender esto eh, dentro de la región, porque
Después la política interna, obviamente hay muchas cosas para analizar, pero termina siendo política de cabotaje. Si no entendemos la importancia que tiene que ver con Bolivia, a mí me gusta estudiar mucho el fenómeno del narcotráfico, del crimen organizado. Si será importante Bolivia con respecto a esto, que está en manos de la derecha, que la DEA vuelva a hacer lo que quiera, pero no nos olvidemos del litio. ¿Se acuerdan del tuit de Elon Musk que decía, preciso litio? No me acuerdo textualmente cómo decía, pero Bolivia precisa un golpe de Estado. Al tiempo un golpe de Estado. Laura Richardson, Por ejemplo, dijo, los recursos naturales, si lo precisamos, lo vamos a agarrar. La general del Comando Sur. Tenemos también que después de eso, además del golpe, también hubo atentado a la vida de Evo. Lo quisieron matar, como le habían querido matar antes que sea candidato. Que a Evo lo llegaron a matar, que recomiendo, no lo traje, me olvidé, pero es un libro que está muy bueno de Martín Sivak, un periodista argentino, que se llama Jefazo, que él viene acompañando a Evo desde hace tiempo, desde antes que sea presidente, cuando era un líder cocalero muy importante, hasta su primera presidencia en el Palacio Quemado, que por ejemplo dice que cuando llegan hay dos anécdotas. Uno, que a él le pegaron las fuerzas de seguridad bolivianas, lo mataron a palo y lo tiraron por un acantilado ahí un poco, y pensaron que estaba muerto, lo dejaron en la selva, y ahí Evo se salva, y ahí Evo, bueno, cobra mucha más importancia su papel. Y luego, que por ejemplo cuando llegan al Palacio Quemado empiezan a revisar todo, estaba todo microfoneado por la Embajada de Estados Unidos. La oficina del presidente, ¿no? Toda microfonía, derechito. O sea, no precisaban a nadie, sino que ya estaban todo intervenía. Pero si vemos lo que está pasando en América del Sur, nomás, como bien decías, en Venezuela tenés parados 3 buques de los marines de Estados Unidos enfrente, ¿no? Colombia, que hace un narcoestado por muchas décadas. Ahora, por ejemplo, Uribe, que lo procesaron y lo iban a condenar y va a estar preso. Las magias de los abogados que hicieron que ahora esté libre, que va a llevar mucho tiempo, pero ellos siguen disfrutando su buena vida. Que a Petro ahora le está tocando una tarea difícil, más allá del análisis puntual de lo que sea Petro, también le ha querido dar golpe de Estado. Si vamos a Ecuador, miren cómo está Ecuador ahora. Incluso la izquierda llamada radical, llamando a votar por Guillermo Lasso, que era un banquero neoliberal de los 90. Y mirá el índice que tiene de homicidios hoy Ecuador, mirá todo el narcotráfico que hay, mirá cómo está creciendo la violencia. Seguimos con Bolivia lo que está pasando. Perú, si no tiene un presidente muerto, exiliado, preso, derrocado, lo de Perú señala la corrupción que hay y la desigualdad que hay terrible. Porque se pone muchas veces como ejemplo económico a Perú, y en realidad la macroeconomía te da bien, pero abajo no te cierra nada, y la desigualdad es terrible, es terrible. Como siempre, lo de los promedios, ¿no? Si hay 2 pollos y 2 personas comen uno, o en realidad la realidad te marca que a veces uno se come 2 y hay gente que no come. En Paraguay también, ¿no? Paraguay, que también es otro narcoestado, la corrupción está terrible. Y vemos a los... Bueno, ustedes están hablando de Argentina, no voy a profundizar en eso. En Brasil tuvimos un golpe de Estado de Dilma, tuvimos que Lula esté preso, tuvimos ahora que Bolsonaro va a ir preso por todo lo que está pasando, pero también se descubrieron otro intento de golpe de Estado y cómo presiona a Trump también para que Bolsonaro no vaya preso, ¿no? Por ejemplo, o cómo presiona a Lula, que Lula tiene una espalda, tiene 3 gobiernos arriba, Brasil es una potencia mundial, gravita geopolíticamente, están los BRICS. Tiene algo para muñequear mucho más. Pero por ejemplo, veamos un ejemplo, o como pasa de Uruguay y Chile, que son 2 gobiernos serviles a lo que pasa con Estados Unidos, tal cual, que están totalmente alineados a lo que está haciendo Estados Unidos. Pero sin embargo, Chile está más a la izquierda con el tema de Palestina. Bueno, por ejemplo, debe ser por su base social, muchas comunidades árabes en Chile. Sí, yo creo que no es entendible cómo acá. Está bien, el Frente Amplio, la fuerza política avanzó, costó, pero logró reconocer que hay un genocidio, porque atrás de eso te lleva a decidir que tiene que haber política. Tal cual. Pero el gobierno todavía sigue con esa... También lo que tiene Boric, que es una buena estrategia, que un día salió con la izquierda y otro con la derecha. Sí. Que de fondo sí es un gobierno bastante, o está de punta con Venezuela, de repente te saca un comunicado, no, mirá qué horrible lo que está pasando, no sé, con ICE y con los mexicanos en Estados Unidos, y entonces mirá qué bueno. Después por otro lado dice no, se pone de punta y mucho más alineado con Estados Unidos, y otro día para que te saca la Palestina. A ver, que está bien, antes que el Frente Amplio, muchísimo mejor, y no es para saludar a Boris, sino para horrorizarse con lo que está haciendo el Frente Amplio, porque esto que ustedes hablaban, lo de Odone, lo de Temu, bueno, el impuesto al 1%, un montón de cosas. No sé, ¿se imaginan ahora un Frente Amplio convocando la marcha del FIT, leyendo
Y eso también, volviendo a lo de Bolivia, para el mismo tema, es para poner en perspectiva la importancia y el valor que tuvo por lo menos 3 4 gobiernos del MAS, del movimiento al socialismo en Bolivia, de todo lo que se le generó. Yo invito a la gente para que estudie y repase y revise lo que se hizo, cómo cambió, hasta decían los compañeros y le hablaban, la forma que te saludaban la población indígena y todos compañeros cocaleros o compañeros campesinos, que ante cualquier persona, que a mí me pasa, soy blanquito, te saludan y te miran frente a frente, cosas que no pasaban en las épocas, ¿no? Entonces también le volvió dignidad al pueblo boliviano, que eso no se mide en ningún índice, que eso no sale en ningún noticiero, eso solo se palpa cuando lo ves en el día a día, que un gobierno que no solo el gobierno, Bolivia tiene una tradición de luchas sociales y movimientos muy grande, que por ejemplo el gobierno de Arce traicionó, el gobierno de Arce le dio la espalda, negó todo lo que venía construyendo la izquierda social, y bueno, y así le fue. Sí, sí. Eso pasa por despegarse, ¿no? Un poco. Que hoy estamos en esa disyuntiva acá en el Uruguay, ¿no? Porque llevándolo y no tratando de replicar lo que está sucediendo. Pero tuvimos lo del plebiscito por el sí, ¿no? Surgido desde el campo popular, la intersocial, el PCNT, etcétera, 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 ¿no? Que planteaba esos 3 puntos que en definitiva iban a favor de los trabajadores, ¿tá? Y sin embargo, algunos compañeros del Frente Amplio salen con aquella carta y plantean la carta de los 111, ¿no? De no meterse con la SAFAP. Ahora, te genera un problema, ¿no? Porque ahí abre una brecha. Entonces, en el marco de apertura de esa brecha, vos podés ir entendiendo otras cosas también. Por ejemplo, esto, ¿no? Un gobierno de autoridad, cuando lo que tuvimos durante los últimos 5 años fue un gobierno de ajuste. O sea, no es autoridad, es ajuste. O sea, ¿cómo revertimos el ajuste? Debería ser la discusión. Bueno, el PCNT tiene propuesta. Y el gobierno nos está planteando, hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, hay un escenario complejo en el Uruguay, que yo creo que lo vamos a resolver los trabajadores organizados, movilizados, y que, bueno, en algún momento habrá síntesis política en el Frente Amplio y vamos hacia un cambio en la correlación de fuerza. Porque es así, hay que recomponer lo que históricamente se paró y se plantó el Frente Amplio desde un lugar antiimperialista, antioligárquico, con una mirada más de la soberanía nacional, la independencia, un país asentado en la producción nacional, pero contrarrestándoles políticas de las clases dominantes, la oligarquía en este caso, ¿no? Sí, el panorama es muy complicado. Yo no quiero sonar fatalista, pero para mí este gobierno ya está perdido. Yo creo que hoy lo que le toca a las organizaciones sociales, lo que quizás personalmente mi esperanza esté un poco puesta ahí, es en el PIT-CNT, en la clase trabajadora en sí, no como una sola cosa unánime y no como si fuese un monolito, sino porque sabemos que hay tendencias, hay un montón de listas y todo, pero sí como clase trabajadora organizada. Este gobierno, repito, para mí ya está perdido. Dudo que en el presupuesto haya grandes cambios. La única forma que yo me desdiga y diga le erré, que ojalá pase, es que si se recupera todo lo que vos bien dijiste, todo el ajuste que se hizo, por lo menos empata, que también es una forma de perder, pero por lo menos empata lo que se perdió en el quinquenio anterior. Porque como decíamos, si en el gobierno anterior hay un ajuste, hay sí, obvio, una liberalización de lo que tiene que ver con las cuentas públicas, con el Estado, y vos haces un recorte, haces un ajuste y a su vez echás gente del Estado, bueno, si vos mantenés con eso, seguís siendo cómplices, seguís siendo parte y seguís llevando adelante las mismas cuestiones, las mismas políticas del otro gobierno. No quiero sonar a que son todos iguales, son todos los mismos, pero hay que analizar la realidad material como se muestra y nos está dando eso las cuentas. Entonces, esa es la única manera. Yo creo que ahí ya se tiene que estar pensando las organizaciones sociales para un próximo
la coyuntura regional y Estados dispuestos a dar pelea, a dar batalla, porque está compleja la situación, no solo en América Latina, sino en el mundo. Hablábamos de la geopolítica, de los BRICS, cómo vienen ganando terreno, del imperialismo norteamericano que necesita de la guerra, y bueno, y hoy mira a la región como la vio siempre, pero más focalizado, más agresivo. Por eso los 3 buques en Venezuela. No, esto, bueno, pido disculpas a la gente, pero igual, cosas técnicas, cosas que pasan. Fue bien. No, cosas que pasan. Sí, veníamos hablando un poco de cómo está la región. Yo lo que siempre planteo es, si a vos no te persiguen, por parte obviamente de Estados Unidos o de las grandes potencias, estás haciendo las cosas mal o estás haciendo las cosas como a ellos les parece, porque a Evo lo intentaron matar varias veces. Uno puede discutir un montón de concesiones y lo que sea de Lula en Brasil, por ejemplo, pero lo metieron preso. A Dilma le dieron golpe, a Cristina le quisieron gatillar en la cara, que uno puede discutir un montón de cosas por el peronismo, pero lo que hizo el peronismo versus lo que hizo el Frente Amplio es mucho más izquierda revolucionario que los 15 años de gobierno. ¿Qué pasa con Boric? A Boric no lo persiguen, porque a Maduro sí. Y podemos tener mil diferencias con Maduro, las últimas elecciones, que no es Chávez, etcétera, etcétera. A Petro porque le quieren dar golpes. Y bueno, podemos discutir también la diferencia con Petro, por ejemplo. Bueno, pero venís de un narcoestado y estancieros que te manejan bien, un narcotráfico galopante, y por ahora te quieren hacer un golpe, ¿no? Entonces, Rafael Correa, uno puede decir, la Revolución Ciudadana y no tenía grandes proyectos hacia el horizonte, pero está exiliado. Entonces, Claro. ¿y el Uruguay? Sí. Pepe Mujica totalmente victoriado. Que paz Totalmente. descanse. Pero victoriado por todos, Sí. hasta la extrema derecha. Muy poca Totalmente. gente se animó a no meterse con él. Entonces, hay que ver simplemente las políticas que hacen. El 1% no está en el programa Temu porque el tío de las cámaras empresariales me lo dicen. Ah, bueno, sí. Vamos a hacer un tren de la Costa de Oro hasta acá. No, a Salgado no le gusta. Bueno, más guita para Cucha entonces. Vamos a hacer unos ómnibus que le sirva a él. Lo de Palestina, una vergüenza. Podemos ir apuntando más que inventen a Sturzenegger en el Banco Central. Lo invitan al Banco Central que tiene que ver con el gobierno. Las señales. Hace Orsi un tratado geopolítico y de seguridad con Ecuador, con Daniel Noboa. Ecuador es Es referencia. referencia en seguridad. ¿Quién les va a decir Tal cómo cual. lo que no se hace? ¿No? Entonces, bueno, vos te tenés que obviamente relacionar con los otros países, no estás aislado, y Uruguay más que nadie precisa la conjunción de la unión de los pueblos, ¿no? Pero te estoy nombrando así 8 o 10 cosas a la carrera que se me deben estar escapando otras, Claro. que son una vergüenza. Sí. Salió el otro día el diputado de Giometti por el Frente Amplio, sacaron, y desde el puesto a Duarte también, la información de que hay ya no son los 25.000 pesistas, son 27.000 pesistas, pero con lo que subió la inflación y lo que suben los precios, es lo mismo. Tal cual. Tenemos más de 500.000 de uruguayos que viven con la justa que no se sabe. ¿Y por qué hay tanta deuda? ¿Por qué hay tanto financiamiento? ¿Por qué hay tanta? Y sumale depresión, sumale que lo carísimo que cuesta vivir, porque sigue habiendo mucha migración. Lo que vos planteabas, nosotros estamos yendo a filmar seguido al Galpón de Corrales, una olla una olla popular que está desde el 99, pasó todos los gobiernos, blanco, colorado, frente amplista, multicolor, siguen estando. Bueno, ¿por qué tenemos todos los problemas que tenemos en Uruguay? Y si después justo viene un gobierno que decís, bueno, vamos a salir de esta, 5 años te doy, y ya los primeros 6 meses ves que la cosa no arranca, ves que es bastante parecida a la línea económica macro al anterior gobierno, ¿y cómo no va a venir un Milei después? O un hastío tremendo, o una despolitización de la gente. ¿Cómo Tal lo cual. convencer, cómo lo llama el día a día para moverse por algo? Sí, eso es lo peor, ¿no? El populismo, Yo el celebro a ustedes fascismo. el laburo que hacen día a día, pero está bravo. Sí, está bravo. Está sí. bravo. Y bueno, ahí nosotros lo que no perdemos la esperanza No, no. de recomponer porque es lo que vos decís. Si no, atrás de todo esto, ¿qué es lo que nos espera, no? Y bueno, creemos que así como el planteo del plebiscito generó un resquebrajamiento, ¿no? Nosotros cómo lo visualizamos, la caída del campo socialista, un retroceso en el campo ideológico y bueno, la necesidad de recomponer.
cuando las concepciones revolucionarias no predominan en la sociedad, predominan concepciones oportunistas, concepciones de la pequeña burguesía y concepciones que nada tienen que ver con las transformaciones profundas y estructurales que, bueno, recomponer eso es parte de todo un proceso, ¿no? Y bueno, ahí estamos como el artesano, horadando con la gotita todos los días para tratar de trabajar en ese sentido. Si estamos a tiempo o no, la vida lo dirá, pero vamos por ahí. No es fácil la cuestión, ¿no? Bueno, el editorial lo decía, ¿no? No menciona lo que vos dijiste, que es un tema que para mí es neurálgico, ¿no? El tema de la vivienda en el Uruguay. Que como dice, ¿no? Uruguay está en condiciones de producir alimentos para 30 millones de personas y siguen habiendo ollas populares y gente con hambre. Sí. Si recorremos la periferia, gente viviendo con los fríos que hubieron, no solo en la calle, que aumentaron y crecieron, sino en ranchos de lata, de costanero. Sí. Que no haya una política para que la gente, no digo que tenga que tener el chalet, pero una casita con 2 cuartos, un baño. Vida digna, vida digna. Yo creo que aparte están todas las condiciones dadas para eso, porque a veces se piensa que la equidad en la sociedad, que se plantea como una cosa andar todos juntos de taparrabo en una cueva y tener lo mínimo indispensable. No, al contrario. Es una vida digna que vos puedas comer y no tengas que estar sacando cuenta en el supermercado, que te puedas comprar un libro, un pantalón, que puedas ir al cine, que puedas esparcirte, que puedas cultivarte como ser humano, que puedas tener tiempo para hacer un hobby. ¿Entendés? No tengas que tener 3 trabajos, que no tengas que no ver a tu familia y todo lo que eso desencadena. Pero no solo acá, sino que también es sistémico, ¿no? La otra estaba viendo un informe que decía que hay ropa para cada uno de los 7.000, 8.000 billones de seres humanos que somos en el mundo, para 6 generaciones. O sea, toda esta gente y 6 generaciones más que va a seguir ampliando. O sea, hay. De más que hay una desigualdad Total. terrible. Pero bueno, muchas gracias. Sí, bueno, Nico, gracias por visitarnos, gracias por ponernos al tanto de la situación de Bolivia y bueno, esperemos que se revierta la situación. Ya sabemos que ahora van a tener un periodo de derecha. Esperemos porque cuando gobierna la derecha los que más sufren es el pueblo, ¿no? Sí. Y entonces, y bueno, yo no soy de los que plantean cuanto peor mejor, pero que les dé para recomponer ahí al MAS, aprender de los errores y bueno, volver a recomponer ahí las fuerzas que en su momento supieron tener en el marco de esta realidad que estamos hablando y bueno, muchas gracias, Nico. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes.